noches, hermanos. Es un gusto poder reencontrarnos y justamente poder en estos días especiales de Semana Santa, el poder seguir adelante con estas últimas horas de Jesús y poder hablar estas horas tan cruciales para la humanidad, porque allí se jugaban la salvación de nuestra alma, allí se jugaba la salvación del mundo. Y encontramos justamente en este tiempo que queremos compartir, es hablar acerca de justamente su crucifixión y los momentos previos a esa crucifixión. Centrarnos en sus sufrimientos, centrarnos en sus dolores, en aquellas cosas que el Señor tuvo que atravesar por amor a nuestras vidas. Por eso vamos a quizás a dejar de lado algunos detalles, pero sí centrarnos en lo que significativo que debe ser para nuestras vidas, en el poder comprender cabalmente lo que es la cruz. Esto es algo que debe marcar a cada uno con fuego. Vemos justamente en San Mateo 26, versículo 67, que habla acerca del momento en que ya Jesús había sido apresado, había sido juzgado injustamente por los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, los principales de la religión. Injustamente lo habían llevado preso, lo habían sacado de aquel huerto de Getsemaní por la fuerza y juzgado de noche allí a la madrugada. Encontramos que luego de darle justamente, de poder entre ellos ponerse de acuerdo de cómo poder sentenciarlo como culpable y llevarlo a la muerte, hacen lo siguiente. Dice en San Mateo 26, 66, dice: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí vemos una de las cosas que debió sufrir nuestro Señor. Dice que le escupían en el rostro. Aquí vemos que ellos estaban allí amenazantes, estaban allí alrededor del Señor, enojados, enfurecidos en contra de su persona, y le escupían, estaban a pocos metros. Esto quiere decir también, no solamente esto, sino que también dice que le daban de puñetazos. Esos puñetazos eran con el puño cerrado, y con el fin de estos puñetazos era de infligirle dolor, con el fin de descargar su enojo, su furia. Le daban puñetazos en el rostro al Señor, que seguramente hayan traído lastimado su cara, desfigurado su cara, un comienzo de desfigurar su cara, romper inclusive con esos puñetazos dados con odio, rompiéndole el tabique nasal, inclusive sus cejas. Pero no solamente hacían esto, dice que y otros, unos le daban puñetazos y otros le abofeteaban, o sea, con las manos abiertas le daban bofeteadas, lo abofeteaban. Y esto habla de un sentido de humillación hacia la persona. Cuando sucede esto, el sentido es de humillar. Daban esos bofetazos, abofeteaban a la persona, a Cristo en este caso, y con el sentido de humillarlo. Inclusive se mofaban de él diciéndole: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Allí ellos
se burlaban de Cristo Jesús. Vemos también, siguiendo adelante, avanzando ya con aquella situación, ya había pasado justamente a que luego de estar con los principales sacerdotes, ellos a la mañana temprano se juntan, planean cómo poder llevarlo a la muerte a Cristo, y necesitaban la aprobación del gobierno romano, del gobierno local, y van a Pilato, y allí hablan con Pilato y traen justamente toda clase de acusaciones que no tenían ningún fundamento. Pilato se da cuenta de ello, intenta liberar a Jesús, entiende que él era justo, pero no logra hacer esto, todo lo contrario, se agrava la situación, y está esa famosa frase que dice que él se lavó las manos, hizo traer un lebrillo con agua y allí se lavó las manos, la famosa lavada de manos de Pilato. Pero luego de esto él los entrega justamente a los soldados para que ellos hicieran todo el proceso antes de ser crucificado, ¿no? Lo entrega a la muerte, le da sentencia de muerte, presionado por estos sacerdotes, por este liderazgo del pueblo judío, liderazgo espiritual, que injustamente querían llevar a la muerte a Jesús por envidia. Pero vemos justamente en San Mateo 27, el versículo 29, dice, vamos directamente desde el 27, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. O sea, se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para crucificarle. Unos instantes antes de esto, Jesús es azotado. Allí, cuando se entregaba a alguien para morir en la cruz, primeramente era azotado. Una tremenda golpiza, un tremendo momento de azotes que se le dio al Señor Jesús. Dice que aquellos azotes estaba confeccionado con unas tiras de cuero trenzado que tenían atadas bolitas de metal, y estas justamente cada vez que le pegaban al reo, en este caso al Señor Jesús, esto le hacía primeramente contusiones y le traía marcas en toda su espalda, en sus hombros, en sus piernas, y primeramente hacía eso, pero luego las otras golpes que le daban con este azote hacían que arrancaran parte de la piel, salían parte de la piel arrancada por este tremendo castigo. Pero vemos también que dice que en el versículo 29 dice: le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos, una corona que había sido puesta sobre la cabeza de Jesús para burlarse de él, y que con esos espinos le clavaban en su cabeza. También dice, le habían dado una caña en su mano derecha, símbolo de autoridad. Allí simularon justamente como cual si fuera un rey, una autoridad, y le dieron toda esta vestimenta para
escarnecerlo, para burlarse de él. Y dice, hincándole la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole. Aquí nuevamente están escupiendo su rostro, escupiéndole. Dicen, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Con esos golpes en la cabeza, esa corona de espinos hincaba en su cabeza y lastimaba. Vemos también, dice, después de haberlo encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le habían puesto un manto de escarlata, que este manto justamente se lo quitan nuevamente y vuelven a poner sus vestidos. Pero vemos que ya entrando en el camino hacia la crucifixión, en el versículo 32, estamos en San Mateo 27, dice, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Parte del trayecto que Jesús hizo rumbo al Calvario, rumbo al lugar donde iba a ser crucificado, mayormente la distancia eran de unos 2 kilómetros que hacían recorrer al reo, a aquel que había sido sentenciado a muerte. Y esos 2 kilómetros, parte de esos 2 kilómetros fue recorrido por Jesús mismo, cargando aquella cruz sobre sus hombros, así como ya lo hemos algo dicho, habiendo recibido aquella golpiza que recibió, habiendo recibido esos puñetazos, cachetadas, habiendo recibido esos golpes en la cabeza, habiendo sido azotado gravemente. Dice que él estuvo llevando parte del camino esa cruz, que era muy pesada, por cierto, pero llega un momento que aparece este hombre de Cirene y es obligado a él a que llevara la cruz, que él ayudara. El versículo 33 sigue diciendo, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Jesús estaba con una grande sed, había estado todo ese tiempo sin probar agua, sin poder tener acceso a ninguna de estas cosas. Y alguien le acercó esa vinagre mezclado, que justamente esto habla de un acto de misericordia allí que sucedió, porque esa hiel, esa vinagre que se le daba, era justamente una especie de narcótico, algo que le ayudara a poder sobrellevar un poco el tremendo sufrimiento que estaba padeciendo. Pero dice que él no quiso beberlo. Él quiso cumplir con todo lo que el Padre había marcado que debía sufrir y pagar el precio total y absoluto por los pecados de la humanidad, hasta el último de las consecuencias. Vemos que sigue diciendo el versículo 75, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. Seguimos adelante, ahora sí dando vuelta a la página, en el versículo 46 del capítulo 27, sigue hablando acerca de justamente todas las penurias que debió sufrir el Señor rumbo a su crucifixión. Dice, y cerca ya había sido crucificado justamente y ya había sido colgado en aquella cruz, y en el versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí encontramos justamente este momento doloroso para el Señor Jesús, este momento que seguramente desgarró su corazón. Él estaba cargando con los pecados de la humanidad, con todo lo que usted y yo podamos imaginarnos, todos los pecados que podamos nosotros pensar e imaginar, estaban sobre los lomos de Jesús, estaban puestos sobre la vida, el cuerpo de Jesucristo en ese momento. Y aquí justamente esto hizo que el Padre diera vuelta la espalda, le diera la espalda a Jesús por unas horas, por un momento, pero esto quebrantó el corazón de Jesucristo. El Padre, nuestro Dios, todo santo en su santidad, no pudo ver a su Hijo lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de la maldad. No pudo mirarlo a su santo Hijo. Y dio vuelta el rostro. Y aquí Jesús entonces está en esta exclamación que todos escucharon en ese momento, que muy pocos luego pudieron comprenderlo, que dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él experimentó esa separación con Dios. Qué terrible es cuando nosotros pecamos y se hace justamente una separación con nuestro Dios. El pecado hace una barrera, hace una separación entre el hombre y Dios. Y es menester, es necesidad que nosotros seamos conscientes de estas cosas, de que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo mismo fue aquel que con su vida estaba pagando, estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y encontramos justamente que esta muerte de cruz era una muerte que fue instalada, que fue practicada en los inicios, en los tiempos antiguos, por los persas. Ellos fueron los primeros que practicaron esta tremenda muerte, esta tremenda aplicación de la ley marcial. Y vemos que luego lo adoptaron también los cartagineses. Ellos también practicaban este tipo de sentencia sobre aquellos que eran culpables. Y luego también lo adoptaron los romanos. Los romanos no lo usaban para sus propios ciudadanos, sino que lo usaban primeramente a los esclavos, y sobre todas las cosas lo usaban a aquellos criminales más tremendos, aquellos criminales que sobresalían. Y justamente la muerte en la cruz es algo que aterrorizaba a todo el mundo. Justamente Cicerón dice, hablando acerca de este tipo de muerte, dice que era la muerte más cruel y aterradora. También Tácito dijo que era una muerte denigrante. Ciertamente que era así, el concepto de cuando alguien moría en la cruz, esta persona, el concepto principal era de humillar a esa persona. Cuando en todo su desarrollo del acto de ir a esta muerte, estaba el propósito primero de humillar a esa persona, dejar bien en pie que por causa del crimen que había cometido tenía que morir de esa manera. Y vemos que Jesús mismo justamente también encontramos que cada vez que alguien era
recibía esta muerte, tenían que ponerle un cartelito. Ese cartelito que rezaba ahí cuál era el crimen que había cometido. Si era un violador, si era un criminal, eso, para que todos los que vieran ese cartel supieran cuál era el motivo por lo cual era muerto. Y justamente Jesús fue una forma que no se puede comprender. Fue el motivo de su crucifixión, fue que él le pusieron ese cartel que dice: este es el rey de los judíos. No tenía ciertamente ningún crimen, no fue ningún criminal, no fue ninguna una persona que haya faltado la ley en ninguno de los aspectos. La palabra de Dios nos habla que él estuvo en este mundo, pero sin pecado, vivió como cualquier ser humano, con sus carencias, con sus debilidades, sufrió hambre como cualquier ser humano, sufrió sed, sufrió, se cansaba, lloró, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Fue una persona, una vida perfecta, y justamente esta muerte que era destinada a los peores criminales, justamente Jesús tuvo ese cartelito, tuvo ese fue el motivo de su muerte, de su condena, el que él era el rey de los judíos. También vemos que esta muerte hacía justamente que las personas fueran, como hablábamos antes, sufrían todo tipo de vejaciones, de padecimientos, eran azotados, recibían, en el caso de Jesús dice que fueron más de 39 azotes, también eran golpeados, le daban de puñetes, como leímos, de cachetadas, lo escupían. Dice que también inclusive Jesús fue, también fue, lo patearon, lo golpearon inclusive en las partes pudentas, en las partes donde en caso de los hombres causan mucho más dolor. Inclusive debemos aclarar que estas muertes no era solamente para los hombres, también si había una mujer que era encontrada culpable de un crimen grave, las mujeres también caían en este rango para poder ser sentenciadas de esta manera. También encontramos justamente que estos sacrificios, esta muerte en la cruz, era una muerte lenta, algo que estaba hecho con todo el sentido de causar el mayor de los sufrimientos para aquel que lo padecía. Han sucedido casos de personas que habían estado crucificados allí y hasta 3 días allí aguantaron hasta que finalmente mueren. En el caso de Jesús fue mucho más acotado el tiempo, pero estaban allí colgados, desangrándose, estaban allí colgados y con sus puños, sus manos eran atravesadas horizontalmente, y se clavaban, dice que le colocaban clavos que tenían de 13 a 18 centímetros de largo. En el caso de Jesús se le clavaba en las manos, pero en la parte de la muñeca, la parte más fuerte, allí donde está, digamos, ramificados los huesos de la mano, la más fuerte, allí clavaron los brazos de Jesús y también clavaron sus piernas. Y allí, en esa posición, cuando lo ponían verticalmente, todo su cuerpo se
se decaía, y lo único que podían hacer era inhalar, pero para poder exhalar tenían que pararse sobre sus pies, que estaban clavados allí, y se levantaban, hacían fuerza para volver a tomar aire, y después volvía el proceso de nuevo. Imagínense esos clavos con el dolor inenarrable que estaban sufriendo, esos clavos clavados en sus manos, en sus pies, su espalda toda desgarrada por los látigos, todos los golpes que había sufrido. Inclusive el Señor Jesús, tenemos que sumarle ese tiempo en el cual Él estuvo toda la noche allí en Getsemaní, con ese sufrimiento, esa agonía que padeció. Inclusive tenemos que sumarle todo la antesala de que estuvo allí siendo maltratado, siendo golpeado, y estaba con toda esa debilidad que fue llevando a transcurrir de las horas. Pero vemos con esto justamente qué terrible justamente es la paga del pecado. La Biblia nos habla de que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús justamente supo Él hacer esto, poder poner su vida, Él siendo inocente, Él siendo, como nos habla la palabra de Dios, ese cordero inmolado, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como un cordero, así como era seleccionado en aquella época para dar el sacrificio a Dios por el hombre que lo daba, por su pecado. Él fue también como ese cordero puro, como ese cordero limpio, como ese cordero sin defecto, como un cordero perfecto. Y Cristo fue ese cordero sin pecado, pero que Él derramó su vida en la cruz por nuestros pecados. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que nosotros somos pecadores, somos enemigos de Él, éramos enemigos de Él, Él murió por nosotros en esa cruz del Calvario. Y la cruz habla de dolor, la cruz habla de sufrimiento, la cruz habla de perdón, la cruz habla de salvación, la cruz nos habla de vida eterna. Y qué bueno es que nosotros sepamos meditar en estos días acerca de este sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros verdaderamente temamos, para que nosotros realmente seamos atentos a cuán alto precio Cristo pagó, a cuánto fue justamente el pago por nuestra salvación, cuán grande fue ese pago, y podamos ser agradecidos a Dios cada día por esta salvación, por esta vida eterna que nos da en Cristo Jesús. Podamos ser agradecidos por este amor. En la cruz del Calvario está la expresión mayor de amor que podamos encontrar. La cruz es la expresión más grande del amor. Y ese amor es el amor de Cristo, que fue desplegado por nuestra vida, que fue desplegado para darnos el perdón de nuestros pecados, para quitar la condenación, la culpabilidad que había en nuestra vida. Cristo la llevó en esa cruz. Vamos a dar gracias a Dios por ello, y que podamos realmente meditar en este gran amor de Cristo por cada una de nuestras vidas. Señor, muchas gracias queremos darte en esta noche, porque tú eres aquel que
no tuviste en cuenta ese gran, terrible precio que debías pagar por nuestra salvación, por el perdón de nuestra vida, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias por la cruz de Cristo que nos hace salvos, que nos hace libres de la maldad, del pecado, que nos da libre entrada a la presencia de Dios por su carne, por su sangre vertida. Gracias, Señor, por este amor, por este magnánimo amor que no tiene igual, ese amor que tú desplegaste en esa cruz del Calvario. Señor, gracias por todo. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra en el nombre precioso de tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente y mañana seguimos adelante en esta Semana Santa, la cual estamos gozándonos en este gran Salvador que es Cristo Jesús. Dios les bendiga.